Salmo de David, compuesto cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Selah. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté, dormí, desperté porque el Señor me sostuvo. No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. Del Señor viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, queremos poner en tus manos este tiempo de la exposición de tu palabra. Qué hermoso poder reunirnos, cantarte, meditar en tu palabra, Señor, que nos alimenta el espíritu, el alma. Te rogamos, Señor, que esta palabra penetre todo nuestro ser, de tal manera que podamos estar preparados para las acechanzas del enemigo, para la toma de decisiones durante la vida, y que tu palabra venga siendo ese alimento que fortalece, que nutre todo nuestro ser espiritual para poder honrarte a ti. Ese es el propósito, Padre, de esta meditación, que tú seas exaltado, que tú seas obedecido por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el Salmo número 3. Ya hemos estado platicando sobre los salmos, ya vimos el 1, ya vimos el 2. ¿Qué significa la palabra salmos? ¿Qué significa la palabra salmos? Cánticos, alabanzas, ¿sí? Alabanzas a nuestro Dios. Entonces, cada uno de los salmos expresa el sentir, pues, de los diferentes autores. Obviamente el Espíritu Santo inspirando a estos hombres, varios, como principalmente David, tenemos en el libro de los Salmos, ¿no? Al cantor David, al rey David. Y bueno, pues los salmos expresan a veces situaciones de sufrimiento, de persecución, de aflicción, situaciones de alegría, situaciones de sabiduría para la vida, como el Salmo 1, y así, ¿verdad? Tenemos diferentes estilos de salmos que está escrito en lenguaje poético hebreo. No es poético así como usted conoce las poesías, con rima, sino usan un paralelismo extraño para nosotros, un paralelismo extraño que en la primera frase dice una cosa, la siguiente dice otra, pero es lo mismo, ¿sale? Afirmando la primera frase. Se le llama paralelismo poético, hebraico, ¿no? Entonces, los salmos tienen mucha teología, tienen mucha enseñanza, pero son principalmente usados para las reuniones del pueblo de Israel, y en esas reuniones cantaban. Así es de que, por ejemplo, aquí aparece una palabrita que se llama Selah. Esa solamente es para los músicos de esa época y aparentemente es un interludio, es una pausa que se usa durante el canto, una pausa reflexiva, así se le llama, pausa para reflexionar. Cantaban y hacían una pausa musical para hacer una reflexión de lo que habían cantado. Entonces, pues más o menos vamos a ir aprendiendo muchas cosas de los salmos. Hoy vamos a aprender acerca del Salmo 3 y tiene un título, es el primer salmo con título. Ni el Salmo 1 ni el Salmo 2 tienen título. Este sí tiene un título. ¿Cómo es? ¿Cuándo fue escrito? Para dar el contexto, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito este salmo? Cuando el rey David huía ¿de quién? De su hijo Absalón. ¿Ustedes conocen quién fue el rey David? ¿Quién fue el rey David? ¿Hijo de quién? ¿Quién fue su papá? Isaí. ¿Y cuántos hijos tuvo David? ¿Con quién se casó David? ¿A qué edad le salió el bigote?
A David, a ver. ¿Sí? ¿No sabe? No sabe nada de la Biblia. David ¿qué función tuvo David? Rey, el quinto rey de Israel. ¿Cuál? Segundo rey de Israel. ¿Quién fue el primero? Saúl. Era muy buen amigo de David porque le sucedió en el trono, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Era enemigo? Lo quería matar. Y luego, ¿quién fue a ungir a David como rey? Samuel. ¿Entre cuántos hermanos? 11, 12, 13, 14, 8, 7. Tenía varios hermanos, ¿no? Bueno, varios. ¿Y él era? El más pequeño. Así como que no lo querían mucho. Ah, sí, ya me acordé. Ah, sí, el papá no nos acordaba de su hijo. Ah, sí, ya son todos los hijos que tienes, dice Samuel, porque le presentó a todos y ninguno era el que Dios le había dicho. Ya son todos los que tienes, y dice el papá, ay, se me olvidaba uno. Te imagínate que tú fueras ese hijo, ¿no? Ah, ¿cómo que se te olvidó que yo soy tu hijo? ¿No? Se me olvidaba uno que está allá, está en el campo cuidando las ovejas, a David, ¿no? Entonces, tenemos a David como el último de Isaí, y tenemos a un David que llega a ser rey con muchas problemáticas, tiene muchos hijos con muchas mujeres, es un hombre sanguinario, se volvió sanguinario, perseguido por el rey Saúl, se va y se va a las montañas, donde se junta con pura palomilla, ¿qué? De la maña, ¿cómo se le dice? Calaña. ¿Cómo se le dice a malandros? Como de malandros, ¿qué más? La gente ¿qué? Bueno, sí, delincuente, pero ¿cómo les decimos en el bajo mundo? Puro chacalón, se junta con pura gente así, chacalona, así como que si llegara a Ecatepec. Ah, no. ¿A dónde? ¿Como si llegara a dónde? Al Molinito, a Tultitlán. Cálmense con Tultitlán. Ahí por la bandera. Se junta y obviamente pues pura gente asesina, delincuente, perseguida, se vuelve un sanguinario, se le contrata como sicario. A David se le contrataba como sicario, ayúdame acá a matar a esa gente, y ahí va, etcétera. Se alió con reyes enemigos de Israel cuando fue perseguido por Saúl. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero había alguna característica en el rey David que tenía temor de Dios, en el sentido de que no se metía con algo que Dios había establecido, no se metía. Si Dios daba un mandamiento, si Dios ungía a un rey, pues respetaba en ese sentido el rey David. Entonces tenemos que pues muere Saúl. Hasta que muere Saúl, él asciende, el pueblo ya lo tenía a David pues como un héroe cuando mató a Goliat, y en algunas hazañas donde Saúl lo enviaba a la guerra, salía victorioso con sus valientes. Era David y sus valientes, de tal manera que Saúl le tenía envidia, ¿se acuerdan? Decían, llegaban de la guerra y las personas cantaban, ¿David mató a quién? No, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl dice, ¿y ahora? Ya nada más falta que le entreguen el reino a este. Y agarraba lanzas y lo quería matar, lo perseguía. David se hizo amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, que lo ayuda a huir, etcétera, y muchas historias, ¿verdad? Conocemos muchas historias. Pues en medio de toda esta vida, en medio de toda esta experiencia, desde joven hasta anciano, el rey David compuso muchos cantos para Dios. Y el contexto de este salmo, salmo número 3, era de un hombre ya maduro. El rey se había establecido en Jerusalén, tenía a sus hijos ya grandes, tuvo muchos hijos con muchas mujeres. El primer hijo se llamó Amnón. ¿Se acuerdan de Amnón? ¿Sí o no? El enamorado Amnón. Amnón luego tuvo con otra mujer una hija, el rey David, que se llamó Tamar. Entonces Amnón, muy enamorado, se enamora de su media hermana Tamar, y con engaños y no sé qué tanto ahí, quería estar con ella, la hace que estar juntos. ¿Y qué hizo Amnón con Tamar? La violó a su media hermana.
Amnón, hijo de David, Tamar, hija de David, el hermanastro viola a la hermanastra. ¿Qué hizo David? Dígame usted. ¿Qué hizo David? ¿Cómo disciplinó David a Amnón? ¿Sí recuerda la historia? ¿No? No hizo nada. No hizo nada. El rey no hizo nada. El sanguinario, el que decía, a ver, tú te mueres. A ver, tú ve a matar a aquellos. Que andan unos gigantes por allá, vámonos sobre ellos y los matamos. Era sanguinario, no tenía piedad. Rey David no tenía piedad. Había sangre. ¿Por qué no construyó el templo David? Porque tenía mucha sangre en sus manos. ¿Qué significa eso? Dios no le permitió a David construir el templo. Eso se le permitió a su hijo Salomón, pero a David no. ¿Por qué? Y le dio un motivo. ¿Por qué? Porque tenía mucha sangre en sus manos. Entonces era un hombre sanguinario, asesino. O sea, nos da miedo a veces decir, David asesino, el rey, el Salmo 23, sí, es un asesino. Pues es la otra cara de David, ¿sí o no? Del rey. En el área familiar, pues vio que su hijo mayor violó a su otra hija y se hizo de la vista gorda. No pasó nada. ¿Y quién se le va a poner al rey? ¿Quién le va a decir al rey, haz esto, haz aquello, disciplina, corrige a Amnón? Bueno, después tuvo otros hijos. Creo que el tercero de los varones tuvo un hijo, Daniel. Luego tuvo otro hijo, ahí se llamó Absalón, el que hoy vamos a platicar. Absalón es su tercer hijo varón. Entonces Absalón ya estaba grande, vio todo lo que pasó. Él quería, aunque no era su hermana carnal Tamar, pero sí la quería como su hermana, y vio que David no hizo nada. ¿Y qué hizo Absalón? ¿Qué hizo Absalón? Vengó a su media hermana y mató ¿a quién? Mató al primogénito de David. ¿Y qué hizo David? Nada, porque era su hijo. Todos eran sus hijos. Sus hijos podían hacer cualquier cosa. Los demás no pueden hacer, pero sus hijos podían hacer cualquier cosa. Les toleraba, no les estorbaba. Y eso ocasionó consecuencias. Eso ocasionó que tarde o temprano algo pasara con sus hijos. Al final, ya cuando era anciano, uno de sus hijos quiso usurpar el trono, no pudo. David tuvo de emergencia que subir a Salomón antes de morir. Salomón ejecutó al hermano, pero bueno, antes de eso, Absalón, un hombre muy guapo, de cabellera larga y rubia, ¿no? ¿Como quién? A ver, ¿como quién aquí? Como los de Coacalco, sí, así como los de Coacalco. Muy guapo. Y entonces Absalón no le disciplinaron nunca, no le pusieron límites nunca, se la pasaba en el palacio. David ya establecido en su palacio, en su trono, con su gabinete, con su gente cercana, militares, todos los de alrededor, los pueblos de alrededor le daban, ¿cómo se le dice? Tributo, le daban un tributo, le pagaban porque él los cuidaba de los grandes imperios filisteos, egipcios, babilonios, de todos los cuidaba David. Nadie se le acerca a la gente que está aquí alrededor, así es de que me van a pagar ustedes tributo. Así era David. Y David establecido como un guerrero, David establecido como un sanguinario, como una persona militar, o sea, extraordinario. Pero su hijo Absalón anhelaba el trono. Así es de que su hijo Absalón comienza por ahí cerquita en una ciudad, luego en las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde estaba David, se sentaba Absalón y les preguntaba a las personas que iban entrando, ¿a dónde va usted? No, voy a pedirle un consejo, voy a pedirle ayuda al rey. A ver, venga para acá. ¿Cuál es lo que le quiere pedir? Concedido. El rey está muy ocupado, pero ustedes pueden acudir conmigo, yo les voy a solucionar todo lo que ustedes me piden. Y a todos les decía que sí, y a todos les ayudaba, y se ganó el corazón de la gente, a vistas de David. Ahí estaba David, dice, pues
¿qué puede hacer? Es mi hijo y está trabajando para el reino, yo soy aquí el rey, ¿cuál es el problema? Pasaron 4 años y Absalón seguía con esta práctica. Se fue a una ciudad, dice a su papá, voy a pagar un voto acá a Hebrón, a una ciudad cercana, y entonces voy y regreso y dice, David, está bien, adelante. David, tranquilo, seguro, ahí en su palacio, cuando de repente Absalón comienza un golpe de estado. Se hizo amigo de unos militares de alto rango, se hizo amigo de unos políticos de alto rango, consejeros, se hizo amigo de algunos sacerdotes de alto rango, de tal manera que tenía ya 200, 300, 400, 500 soldados, y dice, es tiempo de venir y ocupar el trono, porque Dios me ha dado a mí el trono. Se terminó el tiempo de mi padre y ahora sigo yo. David tranquilo en el palacio, sentado, todas sus concubinas, sus esposas, ahí tranquilo. Le llega la noticia, viene rápidamente alguien y le dice, David, tienes que salir o tu hijo viene con un ejército porque te va a quitar el trono y te va a matar. Obviamente, para poder quitar el trono se tiene que matar al rey existente. Te va a matar. ¿Qué podía hacer David? Tenía su ejército, era un hombre con estrategia militar, con experiencia, un hombre sanguinario, pero ¿quién era el que venía en su contra? ¿Qué hizo? Sale corriendo. No voy a enfrentar a mi hijo porque lo voy a matar. No lo voy a enfrentar. Y sale con poca gente y luego regresa unos cuantos y dice, yo me voy, ustedes aquí quédense. Sale huyendo. No por cobardía, yo siento que no fue por cobardía, siento que fue por precaución y para no tener un encuentro en guerra con su hijo. Así es de que sale huyendo. En esta salida de David, obviamente, más o menos se sabe la historia. ¿Sí sabe la historia? Sale huyendo, llega a Absalón, a Jerusalén, conquista, pues obviamente no mató a muchos, pero pues obviamente con gente cercana a David, que David les tenía confianza, que eran sus guerreros, sus generales, que eran su gente, sacerdotes y demás, que él estaba muy confiado, no pasa nada. Y bueno, viene Absalón con toda esta gente, toman Jerusalén, no está ahí David, salió y Absalón dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, yo te aconsejo, por ahí sus consejeros, te aconsejo que allí arriba en el techo del palacio pongas un harem, unas cortinas y ahí tomes a las esposas y a las concubinas de David, para que la gente sepa ahora quién es aquí el rey. Y ahí va y le obedece. Y yo te aconsejo que vayas, ahorita que David está huyendo, y que vayamos con el ejército, les caigamos ahí de sorpresa, ahorita que están ahí de noche, para aniquilarlos. Y así sus consejeros estaban de Absalón. Por ahí viene otro que era amigo de David, que lo había regresado, y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que no lo mates ahora, etcétera, porque tal vez va a haber mucha gente muerta, te la vas a echar en tu contra, vamos a ser más sabios, más prudentes y vamos a hacer esta otra estrategia. Y bueno, pues ahí estaba, en lo que pasa todo este tiempo, es donde se escribe el Salmo 3. Pero el Salmo 3 termina mal, o más bien esta historia termina mal. Termina con alegría y con amargura, con sentimientos encontrados. Esta historia termina triste, pero alegre. ¿Cómo? ¿Cómo? Defínase, ¿no? Al final, Absalón muere. Su mula, no dice su caballo, su mula, en la guerra, o sea, sí entraron en guerra. En la guerra, cuando él va a encontrarse con David, con sus soldados,
la mula se mete ahí al bosque y su cabellera se enreda en unas ramas de los árboles bajos. Árboles bajitos, había ramas. Su cabellera, pues era de grande cabellera, se enreda y quedó colgado. Llega un general de David y David había dicho: tráiganme a Absalón con vida. No lo maten, por favor, tráiganlo con vida. Todo el mundo se enteró de la instrucción de David. Así es de que el general de David llega y lo mata. Ahí estaba colgado Absalón, lo mata, lo baja y ahí está. Qué triste, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Ya les dije al final. ¿Cómo termina la historia? Triste. Pero al final, ¿a quién estaba respaldando Dios? A David. David regresa triste. Jerusalén y sus pobladores lo aclaman como rey, lo reciben con alegría, con flores, con palmas. Entra el rey David nuevamente a Jerusalén, pero con un corazón destrozado. Ni quería hablar, no quería hablarle a nadie, ni a su ejército, ni a su pueblo, hasta que el general le dice: o hablas y te levantas como un rey, y hablas y te haces hombre. Así casi le está diciendo: hablas como hombre. David ya estaba viejo. Y les hablas y le das gracias a ese ejército que dio su vida por ti, y le das gracias a ese pueblo que hoy te está clamando como rey, y le das gracias a Dios porque ahora estás aquí. O ahorita mismo todo tu ejército te abandona. Así le dijo un general. Y David sale a dar gracias a su ejército, pero con un corazón destruido. Su hijo. Había muchas preguntas en la mente de David. Puedo recibir traición de muchos, pero de mi hijo. Puedo saber que muchos desean mi muerte, pero que mi hijo desee mi muerte. Wow. Ese es el Salmo 3. Ese es el contexto del Salmo 3. Ahora vamos a ver. Yo le he titulado a este salmo el proceso de las crisis en general. El proceso de las crisis. En primer lugar, tenemos poco tiempo. Primer punto, la frase: tengo muchos problemas. A ver, ¿quién se identifica con esto? Tengo muchos problemas en la vida. Tengo muchos desafíos, vamos a llamarle. Oh Señor, dice el versículo 1, muchos son ¿qué? Mis adversarios. Muchos son los que se han levantado contra mí. David está escribiendo el Salmo 3 pensando en su hijo, pensando en un ejército que se levantó en contra de él, del rey que él conocía, que peleó con ellos a su lado, que le eran fieles, pero ahora se han levantado contra él. Sacerdotes, consejeros y su propio hijo se han levantado contra él. Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. Bueno, ahorita lo vamos a ver, esa es la otra parte. Pero en primer lugar, esta parte de muchos son mis adversarios. Yo quiero que esta palabra adversarios se oponen en mi camino, son obstáculos en mi camino. Adversario en el hebreo es la palabra, ¿verdad? Satán. Muchos son mis satanes o satanases, ¿cómo se dice? Muchos son los que se oponen en el camino en mi vida. ¿Cuántas problemáticas usted tiene en su vida? ¿Cuántas crisis, situaciones difíciles? Hoy oramos por la economía. Hay situaciones de salud, hay situaciones familiares, emocionales, que muchos de nosotros no hemos sanado y que se reflejan en el matrimonio, que se reflejan con los hijos. Hay situaciones emocionales que usted y yo no hemos sanado y por eso tanto conflicto ahora como adultos en las relaciones que tenemos interpersonales.
problemáticas que nosotros generamos y vivimos continuamente en esta vida, esos son los adversarios que hoy se levantan contra mí. Muchos problemas, tengo muchos problemas en la vida. ¿Ha escuchado esta frase que dice, ya no siento lo duro, sino qué? ¿Qué significa? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y le decimos, pues ya vete a Catemaco, o vete. ¿A dónde? A Chalma, a bailar a Chalma, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, ya no es un problema, no son dos, ya son muchos. ¿Ha escuchado la frase? Aquí apunté algunas frases. Siento el agua hasta el cuello. ¿Qué significa? ¿Así dice la frase o qué otra frase es? Siento el agua hasta ¿dónde? ¿Qué significa? Que estoy a punto de. Y la respuesta es, Dios aprieta, pero. ¿Cuándo aprieta Dios? ¿Sí aprieta? ¿Sí? Con un apretoncito de Dios, ¿qué sería de ti? Cuando tengo muchos problemas, es la realidad de la vida. Esto es la naturaleza humana. El que nace en este mundo, el que nace en esta vida, viene a sufrir, ¿sí o no? ¿Qué sermón tan más deprimente? Todo así se la pasa cantando, sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Sí o no? Nos la pasamos sufriendo en esta vida. Tenemos muchos problemas en la vida. Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuál es la problemática que nosotros regularmente estamos continuamente en una preocupación, angustia, ansiedad? ¿Qué es lo que te llena de ansiedad, de inseguridad, de preocupación? Porque muchos de nosotros vivimos así en los nervios, decimos que tenemos los nervios ¿de qué? De punta. ¿Qué significa nervios de punta? Si tú lo tienes de punta, no, yo lo tengo así como que para abajo, o lo tengo ancho, ¿no? Yo no estoy gordo, lo que pasa es que tengo los nervios anchos, no de punta, anchos. Cuando nosotros tenemos situaciones en la vida en la cual a veces se derraman las lágrimas, decimos, ¿quién o cómo voy a salir de esta problemática? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo le voy a hacer? Hay veces que vivimos economías difíciles. Hay veces que estamos en una situación de salud, pues donde el médico ha dicho hasta aquí. Vamos a hacer esto, pero lo demás depende de Dios. Cuando en el matrimonio te dicen, hasta aquí llegaste, ya no quiero más. Cuando los hijos se van o los hijos toman decisiones donde dicen, no quiero nada contigo. David está enfrentando, David había construido todo un reino, bueno, con la ayuda de Dios, había establecido toda una estructura de trabajo, las naciones alrededor se doblegaban ante él, le rendían homenaje al rey David, unió a todas las tribus y estaban todo el país unido y sujeto al rey David. En este momento él está huyendo, ya no tiene reino, no tiene palacio, no tiene a su familia, está huyendo porque su hijo lo está persiguiendo, su familia está en su contra. ¿Cuántas veces te has sentido tú que ni tu familia te apoya? Porque precisamente aquí el versículo 2 dice, no solamente tengo tantos problemas, sino que también la gente alrededor dice, ¿cómo dice? Con el versículo 2, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Muchos son los que dicen de mí. ¿Qué dicen de mí? A ver, ¿qué dicen de mí? Hay una frase que dice, ni Dios lo puede ayudar. Esta vez, ni Dios te puede ayudar. Así es la frase que están diciendo. Muchos dicen de mí, ¿qué? No hay para él salvación en Dios. O sea, no hay ayuda.
Ni Dios puede salvarlo, ni Dios puede ayudarlo. Está huyendo. Absalón trae un ejército mayor. Absalón es más joven. Ya dejó el palacio. Absalón tiene un ejército que traicionó al rey. Ni para dónde hacerse. La gente dice de David. Es más, cuando David iba huyendo, había una persona que conocía a David, agarraba piedras y se las aventaba y le decía, tú, porque era descendiente o de la tribu de Benjamín. ¿Por qué se creía enemigo Benjamín o la tribu de Benjamín de David, que es de la tribu de Judá? Porque apoyaban a Saúl y creían que Saúl había muerto por causa de David y que David había usurpado el trono de Saúl. David había usurpado el trono de Saúl. Entonces, cuando iba pasando por una región, una zona de benjaminitas, agarraron piedras, se las aventaron, le dijeron maldiciones y no sé qué tantas cosas. Agarra el soldado que iba con David y le dice, lo mato, lo que está ofendiendo al rey. Y dice David, no lo mates. Tal vez esto es la voluntad de Dios. Así estaba David, o sea, estaba en depresión, estaba como que no pensaba. ¿Usted qué hubiera hecho en lugar de David? Mátalo. Sí, ya te conozco. Mátalo. ¿Por qué va a ofender al rey? Me está ofendiendo. Si ofende, lo que nosotros hubiéramos dicho, está ofendiendo al rey, está ofendiendo a Dios. Mátalo. ¿No? No lo mató. Y cuando siga leyendo la historia, pero cuando muere Absalón y David regresa, otra vez pasa por la misma zona. Y lo agarran aquel que andaba ahí aventando piedras y maldiciones al rey. Y le dijeron, ¿lo matamos? Ofendió al rey, ¿cómo se va a quedar esto así? No lo mates. No lo mató. Te prometo que en tu vida será salvada, le dijo David. Hoy no va a morir nadie más. Pensando en la muerte de su hijo y en todos los soldados que habían muerto, hoy no va a morir nadie más en Israel. Así fue la frase de David. ¿En qué estaba? Muchos problemas. Tengo muchos problemas, muchas situaciones en mi vida. ¿Cómo voy a hacerle? Problemáticas diversas, situaciones familiares, emocionales, situaciones en las que tengo consecuencias por mis malas decisiones, en la educación de mis hijos, en la decisión financiera. Cometí muchos errores, me alejé de Dios, les di mal ejemplo, los maltraté, les dije cosas que no debía haberles dicho, hice cosas con ellos que ahora, en lugar de ayudarles, ellos creen que merecen todo. Como el rey David, no le puso límites a Absalón, no le puso límites a sus hijos. ¿Y luego qué pasa? Pues creen que se lo merecen todo. Creen que pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias. Van a un trabajo y quieren el trabajo de jefe. Van a un trabajo sin experiencia, sin conocimiento y quieren ganar miles y miles de pesos. Y luego no están a gusto ahí, se van a otro lado. Inestabilidad emocional. ¿Por qué? Todo eso viene de una educación en familia, en el hogar. ¿Cómo se les enseñó? ¿Cómo se les disciplinó? ¿Cómo se les enseñaron que existen límites en la vida? Y así crecemos con sentimientos de culpa, tremendo, porque no tuvo a su padre, porque no tuvo a su madre, porque no tuvo dinero cuando estaban chicos, sentimientos de culpa. Entonces el niño quiere hacer esto, el adolescente quiere hacer aquello, sí, haz lo que quieras. No quiero ir a la iglesia, un niño, un adolescente, sí, haz lo que quieras. Al ratito las consecuencias. Al ratito el niño crece creyendo que todo lo merece porque nunca se le pusieron límites. Porque el hijo lo que quería era una autoridad en su casa y lo que encontró fue un amigo. No están buscando amigos. Nuestros hijos no están buscando amigos.
Ay, si yo soy tu amigo. No, están buscando padres y madres que establezcan autoridad y establezcan límites. Eso es lo que nuestros hijos están buscando cuando pasan el límite, cuando son rebeldes, cuando contestan feo, cuando desobedecen. Lo que están buscando es una autoridad. Y si no se establece en el padre o en la madre, pues ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿El policía? ¿Ya en la cárcel? ¿El delincuente? ¿Dónde? ¿Dónde será? Y esta es la situación, entonces, la consecuencia por la cual David dice: muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. Y la gente alrededor dice: pues no hay salvación para él. Número 2, tengo muchos problemas, número 1. Número 2, acudo a Dios. Es una pregunta: ¿acudo a Dios o los enfrento en mis propias fuerzas? A ver, tengo muchos problemas. Ya me identifiqué con esa primera parte de David. Estoy perseguido, mi familia no me quiere, no tengo dinero, todo mi proyecto se vino abajo, me corrieron del trabajo, etcétera. Ahí estoy. Ya tengo muchos problemas. ¿Qué hago? Número 2, ¿acudo a Dios o enfrento esto en mis propias fuerzas? ¿Qué hago? Lo que usted y yo hemos hecho muchas veces, ¿qué es? No, hacerlo en nuestras propias fuerzas. Lo que muchas veces hemos hecho es hacerlo en nuestra propia inteligencia, con nuestro propio criterio, porque somos sabios, inteligentes, porque tenemos conocimiento, experiencia en la vida, y dejamos a Dios a un lado. Pero vamos a analizar estos versículos del 3, 4, 5 y 6. Versículo 3. Mas tú, oh Señor, eres escudo. Vamos a ver qué decidió David. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué significa esto? Protección. ¿Dónde está tu protección? ¿Dónde te sientes seguro? Mas tú, oh Jehová, eres escudo. ¿Qué es un escudo? Alrededor de mí. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Protección, promesas. Ahora sí, haz tuyas estas promesas, porque este salmo tiene muchas promesas. Hazlas tuyas. Si decides por el lado de buscar a Dios, haz tuya esta promesa. Dios es un escudo alrededor de ti. Hay gente que te quiere hacer daño, hay un escudo. Hay gente que quiere el mal para ti, hay un escudo. Hay gente que anda hablando mal de ti, hay un escudo. Hay gente que te echó sal en la puerta. Hay gente que te está haciendo brujería, que te está amarrando y haciendo un trabajito. Hay un escudo alrededor de ti. Algo pasará si Dios es mi escudo. ¿Quién pasa? Si Dios es el escudo, ¿quién pasa? Nadie ni nada puede pasar el escudo de Dios. Optas por buscar a Dios y su ayuda o hacerlo en tus propias fuerzas, porque en tus propias fuerzas tal vez tengas muchos escudos: tu palabrería, tu promesa, tu conocimiento, tu experiencia, tu dinero, tu juventud, tu belleza. Son tus escudos que muchas veces pones, pero tarde o temprano son traspasados. Son traspasados. Jehová es mi escudo alrededor de mí. Y luego, ¿qué más dice? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa eso, Charlie? Mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque los problemas lo que hacen, cuando tengo muchos problemas, lo que hacen es me afligen, me deprimen, me lanzan a la soledad, me lanzan a la enfermedad, me lanzan a agachar mi cabeza y andar cabizbajo y andar con una situación de autoestima baja. Pero, ¿qué dice aquí? Mi gloria y el que ¿qué? Que levanta mi cabeza. No permite que yo esté avergonzado. Es una promesa de Dios. Si tú optas por el camino de su ayuda, no va a permitir que tú seas avergonzado. No va a permitir que tú seas avergonzado y te va a decir: hijo mío, levanta la mirada, porque aquí estoy yo. Levanta tu cabeza y vele a los ojos a todos esos que están hablando de ti, a todos esos problemas, a todas esas dificultades y angustias.
levanta la cabeza y míralos de frente, porque no los vas a enfrentar tú, los voy a enfrentar yo por ti. Y ve, por eso dice, ve el poder de Dios. Por eso a Moisés le dijeron, ¿qué estás ahí haciendo? Hay tiempo para orar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Y cuando venía el ejército del faraón, los egipcios, estaba el mar, estaba el pueblo ahí que ya no sabía qué hacer. Y Moisés, ay Señor, ayúdame por favor, que no sé qué hacer, dime qué hacer por favor, Señor. Le dice, ya Moisés, ¿y tú qué estás haciendo ahí, Moisés? Levanta tu vara y dile al mar que se abra. Amén. Hay tiempo para todo. No era tiempo para estar orando, era tiempo para actuar y para levantar su mano. Y así le está diciendo a David, tranquilo, tranquilo, porque yo soy el que va a responder ante todo esto. ¿Tú optas por mí?, dice el Señor. ¿Decides a favor de mí o decides ir solo? Si decides ir solo, ahí está, nadie te va a impedir. Habrá consecuencias. Si decides ir conmigo, estas son mis promesas. Estas son mis promesas. Versículo 4, ¿qué dice? Con mi voz clamé y él me respondió. ¿Qué dice? ¿Cómo lo entendemos? Dios está al alcance. Dios está al alcance de una oración que salga de tu boca. No de alguien que interceda por ti, no de alguien más, no de un intermediario, sino al alcance de una oración que salga de tu boca. Con mi voz clamé a Dios, al Señor, a Jehová. ¿Y qué hizo él? Me respondió. ¿Desde dónde? Desde donde esté. Él está en todo lugar. La seguridad que Dios te da es que lo puedes buscar en cualquier momento, en cualquier situación, no importa dónde te encuentres, no importa cómo te llames, Dios te puede escuchar y contestar. Y Él te puede responder. Él me respondió. Promesa de Dios para ti. Versículo 5. ¿Qué dice? Yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? Si el Señor dice, optas en medio de todos tus problemas, optas por mi ayuda, yo te daré ¿qué? Paz. Paz al corazón. Echen en mí toda ansiedad, porque yo los cuido durante el día y durante la noche. Yo me puedo acostar, dormir y despertar porque hay paz y seguridad en mi corazón de que Dios está conmigo. De que no es la puerta, el zaguán, la cadena o el candado, el cerrojo el que me cuida o el perro. Eso no es lo que me cuida. El que me cuida es Dios. Yo me acosté, me dormí, me desperté porque había paz en mi corazón. ¿Cuántas personas no tienen paz en su corazón a pesar de tener fama, dinero, ¿qué más? Una bonita familia, pero no tienen paz en su corazón? No pueden dormir tranquilos. Hay insomnio, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucha depresión, mucha enfermedad, mucho pensamiento que te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz. Dice David, está en la angustia David, pero dice David, yo me acosté, me dormí y me desperté por una razón. Por una razón. ¿Por qué? Porque Jehová me sostuvo en sus brazos. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Y se sienten como el rey David, así que están como bebés cuidados. Cuando te duermes, ¿te mueres? ¿Sí o no? ¿O estás preocupado? Con un ojo al gato y con otro al garabato, ¿no? ¿Sí o no? Hay que cuidar lo que tienes. Si tienes muchas posesiones, no vas a dormir tranquilo. ¿O no? ¿O sí? ¿Cómo duerme usted?
Ahí sí es una promesa que usted agarró, ¿no? ¿Cómo la ve? ¿Sí duerme bien? ¿Sí duerme bien? ¿En paz? Bueno, más bien, ¿hay paz en su corazón? No, no es que duerma bien. Digo, la consecuencia de la paz es que usted duerme bien. ¿Hay paz en su corazón? ¿Tranquilidad? ¿O hay angustia? Preocupación por mañana. ¿Cómo va a estar mañana el culto? ¿A quién voy a ver mañana? Tengo que cobrarle los zapatos a la hermanita, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántas vienen a cobrar hoy? A ver, ¿qué vamos a dar de comer? ¿Qué vamos a hacer? O el trabajo, ¿qué qué le voy a decir al jefe? No terminé el trabajo, ay, no. El dinero que debo, hay que pagar, deudas, hoy no. Y así se le va el sueño. Y como se le va el sueño, yo le recomiendo algo. Busque en YouTube Unifam Coacalco, Alfredo Pérez Quirós, y una prédica, y así le llega el sueño. Ponga su prédica, póngase audífonos, porque en mis prédicas hay paz. ¿No? Todos se duermen. Versículo 6, se nos acabó el tiempo. Versículo 6, no temeré a ¿cuántos millares? A 10 millares. No temeré a millares de gente. O sea, ¿cuántos venían en contra de David? Pues dice millares que vienen en contra o en contra de mí. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Valor. Cuando hay valor en mi vida, se va el temor. El amor echa fuera, ¿qué dice Juan? El amor echa fuera todo temor. No hay temor. ¿De qué tienes miedo en la vida? ¿De morir? ¿De que se muera un familiar? ¿De que te corran del trabajo? ¿De qué tienes miedo? ¿De que te confronte alguien con un pecado? ¿O Dios? Ay, sí, hay que tener temor delante de Dios cuando Él nos confronte, ¿no? Pero ¿de qué tienes miedo en este mundo si Dios está contigo? Estamos hablando de la promesa de Dios. Dice David, yo no temeré si vienen miles de personas en contra de mí. Si miles de personas están hablando de mí, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. ¿Qué dice? No temeré a mil millares que vinieran contra mí. ¿Usted tiene miedo? Si la gente si los vecinos se le ponen en contra, ¿usted tiene miedo? Si su jefe se le pone en contra, sus compañeros le levantan falsos y le critican y le hablan mal, ¿usted tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? ¿De algún desastre natural? ¿De que se quede sin dinero? ¿De que no pueda comer mañana? ¿De que mañana no tenga casa? ¿De que el Señor Jesús venga hoy? ¿Tiene miedo de enfrentar a Dios? Si tiene miedo de enfrentar a Dios, ahí sí. A ver. Pero lo que está hablando aquí, optas en medio de tantos problemas, optas por la ayuda de Dios. No hay miedo, sino hay valor para enfrentar las cosas. Valor. Por eso nos levanta la cara, mi gloria, el que levanta mi cabeza y enfrento las cosas. Ok. Vamos a ver el problema, vamos a ver la situación alternativa, las opciones que hay y vamos a hacerle frente con valor a las situaciones que tengo. ¿Son deudas? Vamos a hacer un plan. ¿Problemas familiares? Vamos a sentarnos a platicar. ¿Problemas emocionales? Es tiempo de hacer un autoanálisis, Señor, para poder enfrentar esto. Yo no voy a temer a todos estos problemas. Hay una situación difícil, lo que sea, no importa cómo se llame, no importa si se llama la enfermedad más grave que pueda existir en el mundo, no importa. Lo que Dios está diciendo, tienes que enfrentarla con valor. ¿Por qué? Porque vas conmigo. Yo no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, porque el Señor, la misma idea del Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Tú estás conmigo. Optas por la ayuda de Dios. Ahí están las 4 promesas del versículo 3 al. Cuando los problemas están encima, solamente hay 2 opciones. O los enfrentamos solos, en nuestras fuerzas, o acudimos a Dios usando nuestra fe. Y número 3, ya para terminar, cuando el pastor dice ya para terminar, ¿cuánto falta? Media hora.
Número 3, ya vimos dos. El título de este mensaje es el proceso de la crisis. Número 1, tengo muchos problemas. Número 2, ¿acudo a Dios o los enfrento solo? ¿Qué decidió? Acudo a Dios. Ahí están las promesas. Y número 3, con Dios la victoria es segura. Levántate, sálvame. Dios pelea tus batallas. La salvación es de nuestro Dios. Cuando todo mundo dice, a este ni Dios lo salva, dice por la fe, Dios es el único que me puede salvar. Y luego la bendición viene para su pueblo. Esta historia termina de manera trágica. Hay sentimientos encontrados en la vida. ¿Qué nos indica? Que muchas veces no se va a lograr como tú lo quieres en tu corazón. Que muchas veces vamos a orar por un enfermo para que sane, pero no va a sanar. Que muchas veces vamos a querer que un hijo se quede, pero no se va a quedar. Que un matrimonio no se destruya, pero se va a destruir. Muchas veces las cosas no van a terminar como uno quisiera. Pero si optas hoy por el camino de Dios, van a terminar como Dios lo permita. Y ahí debe de haber paz en tu corazón. Confianza en que Él está contigo. Haz las cosas correctas. Usa tu fe genuinamente para honrar a Dios con tu vida. Mantente firme, fiel, confiado en Dios. Obediente a sus promesas. Obediente a sus mandamientos y confiado en sus promesas. David regresó triste a Jerusalén y a su palacio. Posteriormente otro hijo se le rebeló y quiso usurpar el trono. Ya era viejo, ya tenía 80 años. Y tuvo que matarlo Salomón, el que usó el trono. La familia de David no fue la mejor. Pero hay algo extraño en toda esta historia. No lo sé, no puedo explicarlo. Dios estaba con David. Y el corazón de David estaba con Dios. Hay circunstancias en la vida. Vamos a cometer errores. Vamos a tener muchos fracasos. Pero siempre hay tiempo para decidir.